Aunque en México y el mundo hemos tenido grandes avances con respecto a la lucha de los derechos de la mujer, las prácticas violentas, las prácticas machistas, las prácticas patriarcales continúan estando en diferentes ámbitos y en diferentes niveles en las que nos desarrollamos o en las que intentamos hacerlo como mujeres. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define violencia contra otras mujeres como todo acto de violencia basándose en la pertenencia al sexo femenino que tenga o que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como algunas amenazas como actos de coacción o de privación arbitraria de nuestra libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Hoy vamos a hablar un poco de lo que se conoce como la violencia obstétrica. Y esta violencia es probablemente la más invisible porque incluso es algo que nosotras como mujeres hemos naturalizado en un sector donde atribuimos el conocimiento, atribuimos la responsabilidad a un otro de que nos cuide porque es uno de nuestros momentos más vulnerables, uno de nuestros momentos más íntimos. Y esta violencia, la violencia obstétrica, es aquella que es ejercida por las y los profesionales de la salud, sobre todo en el términos del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres. Y es la última frontera, digámoslo así, ¿no? de la violencia de género. Repito, yo creo que es la más invisibilizada y la más desconocida, ¿no? Porque hay mucha información, porque incluso, como te mencionaba, las propias mujeres la consideramos como un trato normal o esperado en las instituciones de salud y que está tan anclado a todo un sistema de salud que es casi como si fuera parte del proceso normal o natural del sistema médico, ¿no? De la educación que se nos da, ¿no? Y esta puede extenderse desde los primeros meses del embarazo, pero también puede ser antes, ¿no? Es decir, en todos los cuidados ginecológicos que tienen cuando te acercas tal vez por primera vez a un consultorio ginecológico, a tus revisiones, tanto al proceso de parto, perdón, hasta las últimas, el proceso del posparto y todos los cuidados que tienen que ver con esto y que después se extiende a lo que podríamos pensar o nombrar como una violencia más asociada a la maternidad como tal, ¿no? En esto de la maternidad ya hemos hablado también como de nuevo también es infligida por el sector médico, como una infantilización de la mujer, de no poder hacerse cargo, de no saber hacerse cargo, ¿no? Y entonces yo como el pediatra me pongo en este lugar de te voy a explicar cómo se tiene que hacer, incluso si tú eres la madre, ¿no? Usted está mal, señora, yo le voy a decir qué es lo que se tiene que hacer, aunque mi conocimiento no sea el más actualizado, aunque claro que yo veo muchos niños y muchas mamás, pero no soy usted, es decir, ahorita vamos a ir viendo un poquito de todo este proceso, de cómo se da, porque claro que entendemos que los médicos son médicos, es decir, o cualquier personal ha estudiado, ha tenido cierta capacitación y que desde ese lugar de conocimiento nos está asesorando, que nosotros nos acercamos a estas personas justamente por esta asesoría, ¿no? Entonces, bueno, viene desde el embarazo hasta el posparto y se encuentra tan normalizada que incluso nosotras como mujeres la hemos normalizado. También seguramente tú, si la has visto y está reproducida en muchas series, en muchos entornos médicos, que se encuentra institucionalizada, repito, que se va como pasando de generación en generación en los médicos, que está enraizada en este sistema en el que vivimos y que no solo es la negligencia, es decir, como un acto negativo, sino también es la falta de empatía y el trato deshumanizado a las madres, a las mujeres y a las familias también en general. Y es importante recordar y tener el contexto de que el embarazo, ¿no? Y también el parto, por supuesto, son procesos que conllevan momentos
cambios fisiológicos, pero también que hay mucho de lo psicológico, que hay también mucha emocionalidad puesta en estos procesos, ¿no? Que cuando tú vas a tener un hijo, una hija, cuando estás embarazado, cuando estás en todo ese camino, desde que te enteras, ¿no? Hasta que se lleva a el parto o que no se lleva, ¿no? Que muere el bebé. Todo eso habla de una carga de expectativas, de deseos, de frustraciones, de dolores, de angustias, de muchos duelos que se están viviendo y que se están tramitando. Y eso simplemente a nivel emocional, ¿no? Más la carga hormonal, que es enorme, ¿no? Que no alcanzamos a poder concientizar hasta que realmente estás ahí, ¿no? Y por lo tanto es una violación de los derechos sexuales de las mujeres. Es importante también, puedes buscar más de esto, de los derechos sexuales de las mujeres. Esta semana vamos a hablar un poco de esto en mi perfil de Instagram, acerca de cuáles son esos derechos, de cómo puedes conseguirlos, de algunas recomendaciones para ayudarnos tanto como mujeres embarazadas, como a personas que están en este proceso y también como personal de salud y personal médico para poder concientizar respecto a esto. Entonces, violencia obstétrica, ¿qué es lo que entendemos? ¿Cuáles son las prácticas que no hemos visto, que se nos están pasando y que son importantes, ¿no? Y como médicos, hay a lo que llamamos en psicología y en la sociología que se entiende como el sujeto supuesto saber, por ejemplo, ¿no? Y es que cuando tú ves a una persona con una bata blanca, cuando la ves en un entorno médico, incluso como nos dicen doctores, ¿no? Con que muchas veces son solamente médicos, es decir, no tienen un doctorado, no tienen un título de un doctorado. Incluso nosotros como psicólogos nos atribuyen ciertas capacidades, cierto conocimiento, cierto respeto, ¿no? Que no necesariamente ni sabemos usar, ni lo hemos ganado, y que no necesariamente tenemos una mejor práctica con esto. De esto te hablo en un podcast que está te hablo en un episodio que está en mi podcast, que se llama, hay dos, hay uno muy bueno que es Ayudar por Ego, y hay otro que se llama Medicalización de la Sociedad, que fue el más nuevo. Entonces, cuando estamos en estos lugares de sujeto supuesto saber, estamos muy acostumbrados y que podríamos estar en un lugar incluso desde una superioridad, no solamente de conocimiento, sino a veces moral o ética, que repito, no siempre sabemos manejar, pero donde se nos ha atribuido cierto conocimiento, cierto expertise. Y parte de esta violencia es no cuestionar al médico solamente porque es el médico. Chistoso porque en general el sistema específicamente de ginecología, ¿no? Son más hombres y tienden a replicar este sistema, pero no solamente los hombres, sino también, por supuesto, yo tengo una ginecóloga mujer que en mayor o menor medida también ejerce ese tipo de violencia y que es importante que nos movamos desde ahí, ¿no? Como pacientes, y hablo de esto en este episodio del que te acabo de hablar, para cuestionar, ¿no? Para preguntar, para que pidamos información sobre qué es lo que se nos va a hacer, cuando muchas veces simplemente nos dicen, es que tienes esto y lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Y a veces esto, cuando estamos en un momento de crisis, cuando estamos en un momento de angustia, tranquiliza, porque dices, ¿no? O sea, tiene un nombre, hay una solución y esto es lo que puedo hacer. Pero no siempre se nos explica todas las posibilidades, todas las alternativas, todas las consecuencias, todo el proceso que va a devenir de tomar esa decisión. Hay muchas opciones, siempre hay opciones, ¿no? Incluso en la muerte hay opciones de cómo quieres o cómo puedes morir dadas determinadas condiciones, por decir el caso más grave, y no se nos informa de todo esto. Simplemente el médico, por lo general, lo que tiende a hacer es darte la solución que él cree la más adecuada. Y repito, no siempre, aunque veas a un doctor muy joven, no necesariamente está más, a veces no tiene como la herramienta, o sea, no tiene la técnica que ha desarrollado un médico más grande, con mayor tiempo en la práctica, pero tampoco a veces tiene el conocimiento como para hacerlo, y también viceversa, ¿no? El médico que tiene muchísima práctica, que no siempre tiene la mejor teoría, no siempre tiene el conocimiento más novedoso, no siempre tiene todas las opciones, o está casado ya con algunas, ¿no? Como todos, con el paso del tiempo vamos adquiriendo ciertos sesgos, ciertas
inclinaciones hacia algunas cosas versus hacia otras, incluso por lo que somos buenos o lo que más nos gusta, ¿no? Entonces, también pensar que los médicos no tienen estos sesgos solo porque son médicos sería irreal, ¿no? Entonces, elegir también dentro de esta violencia obstétrica, la segunda forma en la que lo podemos ver es poder, no que no se nos permita elegir cómo quieres que sea tu parto, ¿no? Hay mucho con respecto a esto que puedes checar en información, pero por ejemplo, cuando vas y programas, ¿no? Programas tu parto, por lo general, de cajón, hoy hablamos de una industrialización, ¿no? De tener hijos casi en serie y que todos sean a través de cesáreas. Recordemos un poco de la historia de la obstetricia, y es que antes las mujeres solían parir a través de otro tipo de especialistas que no eran los o las ginecólogas, el médico, sino eran las comadronas, eran las parteras, eran hay otro nombre que ahorita te voy a mencionar. Es todo otro personal que estaba formado de otra forma y que incluso en países con mayor desarrollo hoy en día están recuperando estos lugares que por excelencia habían sido de las mujeres para las mujeres, y que el parto era una cosa grupal, era una cuestión comunitaria donde estaba una mujer embarazada e iba a parir y era juntarse toda la comunidad y estar afuera de la casa esperando a que naciera el chamaco y esperando a que saliera, ¿no? Así como casi de película del Rey León, que sale y muestra al niño, más o menos algo así, un poco caricaturizado, pero desde donde el proceso de parto era de una manera distinta, ¿no? No había tampoco tanta necesidad de tantos medicamentos. Y hasta la posición física que se recomienda para parir no es acostada. Se empezó a hacer de manera acostada en una camilla con las piernas abiertas para facilidad del médico, cuando antes lo que se hacía es para facilidad de la madre y del producto del hijo. Se paría en parado, ¿no? Y como si estuvieras haciendo del baño, porque esta era la postura en la que podría el feto, en este caso ya el bebé, salir por el canal de parto, y que pocas veces se tenía que hacer grandes procesos. No quiero decir y no quiero como dejar de lado también la idea de que claro que el hecho de que sea en un entorno más controlado como un hospital no haya salvado muchas vidas. Es decir, no estoy menospreciando la importancia y la validez de que también existan las cesáreas. Claro que hay muchas muertes que se han evitado, muchas infecciones, que eso era de lo que más se morían antes en los procesos de parto. Pero el hecho de que se programen los embarazos, de que todos los embarazos tengan que ser de la misma forma, es pensar que todos necesitamos comer lo mismo todo el tiempo. No tiene sentido a un nivel biológico, no tiene sentido tampoco a nivel social. Y como por si no lo sabías, que era el punto principal de acá, es en el hospital los médicos programan las cesáreas, programan la vida, programan la muerte. Fíjate qué absurdo es pensar desde este lugar, ¿no? De acuerdo a sus propios horarios, de acuerdo a si yo voy a trabajar ese día, si no voy a trabajar ese día, si va a haber personal, si no va a haber personal, ¿no? Entonces, que se pare el mundo porque ahorita no pueden hacer mi hijo porque no hay personal que lo atienda. Es como, así no funciona biológicamente, así no funciona la naturaleza, ¿no? Es como querer hacer una cosa mecánica de algo tan hermoso, tan natural, tan orgánico como lo es el parto, ¿no? Entonces, esto claro que es algo que funciona bien para el médico, pero debemos estar un poquito menos al servicio del médico y más al servicio de la madre, que es quien va a parir, ¿no? Más al servicio de la vida, ¿no? Más al servicio del hijo, más al servicio de la familia, más hacia el servicio de quien está pagando incluso, ¿no? En muchos casos, más allá de que si es en una institución gubernamental o no. Piensa lo absurdo que es esto, ¿no? Es como, claro, funciona mecánicamente bien si es que hay que programar, si hay que estar el anestesio, si hay que estar como todo el quirófano listo, bla, bla, bla. Pero no reconoce que hay otras muchas formas, además de la cesárea, para poder parir a un hijo, ¿no? Hay procesos en agua, hay procesos, las dunas, son las tumas, dinas, ahora te digo el nombre. Hay procesos en agua, hay procesos en seco, hay procesos en tu casa, ¿no? Parto en casa, parto en muchas otras opciones
que no se nos presentan, que no se nos dicen, que no se nos mencionan cuando hablamos de cómo parir, ¿no? No hay suficiente información con respecto a esto, ¿no? No se nos permite a nosotras como mujeres, en el entorno en el que tú quieras, pensar en otras opciones, ¿no? No se nos ofrece cuando vas a parir esa información el médico tradicional. Entonces no se tiene información oportuna también para poder tomar las decisiones que tienen que ver con tu cuerpo. Imagínate esto, ¿no? Otra cosa importante es que muchas veces no se nos da a llenar ni se nos menciona de el consentimiento informado real. Muchas veces, por ejemplo, cuando vas a una consulta o cuando estás en un parto, lo que hacen los médicos es que dicen, esta señora ya tuvo muchos hijos, ya hay que cortarle, ¿no? Para que no vuelva a tener ningún otro. Trozarle, ahí está, ¿no? Hay que ligarla. O dicen, no, ¿sabes qué? Yo creo que ya no debería. Vamos, esta niña está muy chiquita, vamos a ponerle en su consulta ginecológica, vamos a ponerle un DIU, ¿no? Un dispositivo para que no pueda tener hijos. Ahorita, como método de control, ¿no? Eso es lo que hacen. Hay vacunas, ¿no? No vamos a entrar en esa controversia, pero también hay vacunas que se utilizan que en muchas comunidades los hacían estériles, ¿no? Que traían no sé qué tanta cosa. Es decir, para bien o para mal, quédate un poquito sobre todo con las dos primeras que te menciono, y es, ya cuando saliste de la anestesia, ¿no? Porque estabas anestesiada y estabas toda sedada, te dicen, ¿qué crees, señora? Por cierto, le tuvimos que quitar la matriz porque pasó esto durante el proceso. Es como, ¿cómo y te atreviste a hacer eso? O sea, bajo la idea de, es que era para salvar su vida, es para que ya no tuviera más hijos, es que ya no puede seguir teniendo hijos, señora. Es como, sí, pero la responsabilidad de tomar esa decisión es mía, es de mi familia, es de a quien yo se la quiero dar. Entonces, muchas veces, sobre todo cuando las mujeres no tienen suficiente información, cuando no están alfabetizadas, les dan a afirmar cosas que no saben qué son. Cuando tú llenas un consentimiento informado real, tienes que tener, lo que estás diciendo ahí es, ya me explicaron qué es lo que puede pasar, ya me explicaron qué es lo que me van a hacer, cuál es el procedimiento, yo estoy entendiendo todo lo que se va a hacer en ese procedimiento. Y ya me informaron cuáles son las consecuencias y los cuidados que debo de tener después. O sea, sé las consecuencias que esto va a tener en toda mi vida. Y eso no es cierto, no se nos informa de esa forma. Y cuando sí lo hacen, porque no quiere decir que no lo hagan siempre, no tienen este lugar de poder cuestionar la información que les están ofreciendo, ¿no? Por eso repito la importancia de que escuches este podcast de la medicalización de la sociedad. Ahí te hablo un poquito más de esto antes de que opines con respecto a quién tiene ahí la responsabilidad de esto. Muchas veces también lo que pasa es que el niño no nace bien o muere en el proceso del parto. Y a veces con la intención de un proceso de higiene, de salubridad, de rapidez del hospital, por lo que tú quieras, gustes y mandes, si es que la mujer entró en coma y entonces la condición que tú quieras, o para que no lo viera y que no sufriera la mamá, no la permiten despedirse de su hijo. Imagínate esto, que se acaba de morir tu hijo y tú no puedes volver a contactar con él, ¿no? O sea, no te permiten hacer un proceso de duelo, de poder desprenderte emocionalmente de ver a tu hijo muerto, solo para confirmar que está muerto, ¿no? Ya no entramos también en todas estas desapariciones que hubo, por ejemplo, en España. Hay muchísimos casos de eso, de todos los niños desaparecidos que realmente no estaban muertos, estaban de parranda, que habían sido robados de estos internados que eran atendidos por monjas, bla, 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 que también puede pasar. No vamos a hablar nada de eso, pero también es una posibilidad, claro, ¿no? O sea, si a mí no me enseñan a mi hijo muerto, yo no sé dónde está, ¿no? O sea, yo no puedo mentalmente hacer una representación de la muerte de alguien que no estoy viendo, ¿no? Ahí queda en esto que llamamos un duelo congelado, un duelo ambiguo. Entonces no te dan esa posibilidad de tener un cierre respetuoso, ¿no? Donde es, ya apúrele, señora, ahí enfrente, o sea, como, ¿qué tal si yo quiero hacer un ritual chiquitito, ¿no? Ponerle una vela. Y no te prestan tampoco esos espacios de poder hacerlo, no tienes ese lugar tampoco de acompañamiento. Por supuesto que muchas veces ni siquiera está el psicólogo, o el psicólogo es lo menos empático que te puedas imaginar. Y los médicos, desde la forma en la que te dan la noticia, son lo más antiemotivos que te puedas imaginar.
Te confieso que yo estuve embarazada unas semanas y cuando voy a la revisión con mi gineco para ver a mi bebé en pantalla, me dice, no estás embarazada, no hubo nunca bebé. Y fue una historia como tan fuerte, algo tan impactante para mí, que yo quería llorar, pero la forma en la que me lo dijo mi ginecóloga, una mujer, a otra mujer, en el entorno en el que tú quieras, por las condiciones que tú quieras, sin caer en estereotipos, es tan fría, fue tan dura, tan áspera, tan poco empática. Eso es a lo que nos referimos también con esta parte de la violencia, ¿no? Que es, no me estás diciendo que se acabó la leche en el refrigerador, me estás diciendo que se murió mi bebé, ¿no? O sea, no hay esa conciencia. O me estás diciendo que me quitaste la matriz y que ya no voy a poder tener hijos nunca, ¿no? O sea, no me estás diciendo ni me estás contando las noticias de ayer. O sea, todo el impacto emocional que hay en esto, ¿no? Elegir los métodos de control antirreproductivo que queremos, que como ya te había mencionado muchas veces, sobre todo en los pueblos, cuando son estas campañas de vacunación o campañas de revisión ginecológica, hacen cosas de las cuales ni les avisan a las niñas, a los niños, las niñas, que les están como haciendo, ¿no? Ver el parto como una enfermedad, ¿no? Esto es bien importante, puedes checar desde la forma en la que socialmente nos referimos a eso, ¿no? ¿Y para cuándo te alivias? ¿No? Es como, aliviar, ¿no? ¿Por qué estoy enferma? ¿No? Ver el parto como una enfermedad también significa que requiere de todo un proceso médico, que es una cosa súper escandalosa, que es una cosa antinatural, que hay que como tratarla de una manera casi como con pincitas, pero no con pincitas respetuosas, ¿no? Sino con estas pincitas donde tiene que estar sobre evaluada y sobrediagnosticada y sobre medicalizada todo lo que tiene que ver con la maternidad, con el parto, como incluso, ¿no? Todo este que te digo que tiene que ver con la anestesia, que no necesariamente requieren procesos de anestesia muchas veces, y que es enjaretarte algo solo porque para mí es más fácil. Muchas veces, también hay muchos estudios sobre esto y puedes checarlo, el sesgo que hay cuando la persona que se está quejando es un hombre versus cuando es una mujer. Cuando es una mujer, aunque la mujer tenga mucho dolor, no le hacen caso porque asumen que es histérica, ¿no? Asumen que le va a doler o lo que sea. Y cuando es un hombre, lo atienden mucho más. Cuando en términos generales, los hombres tienen un umbral de dolor mucho más bajo que las mujeres. Es decir, que si una mujer se está quejando de que le duele es porque genuinamente le está doliendo. Y en general se habla y se piensa mucho de que la anestesia local, el parto cesárea en general tiende a ser algo que facilita más el proceso del médico que el de la mujer como tal, ¿no? Hablemos y pensemos en las diferencias y beneficios de una cesárea versus el de un parto natural. Y el parto natural tú puedes salir del hospital caminando, ¿no? Y puedes empezar y rehacer tu vida normal a los pocos días. Y la cesárea no, además de que tienes que tener un proceso invasivo que cuenta como una cirugía, ¿no? Porque estás bajo anestesia local o general. También te pueden hacer este corte, ¿no? Se me olvidó el nombre, algo, que también es un corte que te cuesta mucho trabajo regenerarse después, que no puedes ir al baño, que no te puedes mover, que no puedes hacer esfuerzos, que todo eso no pasaría, que tienes un corte, que te abrieron ahí, que te rajaron la panza, ¿no? O sea, que es un proceso muy invasivo. Y eso en general, ninguna mujer, si tuviera como el conocimiento pleno de lo que están por hacerle, lo elegiría de manera consciente o de manera natural o espontánea. Entonces, repito, no siempre se habla de esto, no siempre se nos hace conciencia, ¿no? Y énfasis en todo lo que esto va a implicar. La medicalización y la patologización del parto, que es esto que te acabo de explicar. Repito, puedes ver más sobre todo esta medicalización de la sociedad en este podcast. La violencia verbal que se nos aplica a las mujeres cuando están embarazadas o cuando están con el gineco. En general, los hombres gineco les dicen a las mujeres que están pariendo, le dicen, madre, madre, a ver, madre, póngase, ¿no? Es como, no soy madre, no soy un número de expediente, soy una persona y como persona tengo un nombre. Y eso también es una forma de violencia. Y es decir, el que te hablen por tu nombre, el que te hablen con respeto, es algo tan básico que ni siquiera lo pensamos como algo que
que tú no harías por otra persona, ¿no? Que no te quita en lo absoluto nada. Y en un entorno médico, esa es la forma común en la que el médico se refiere a todas las mujeres, a todas las madres que están pariendo, porque no tienen ni se toma la molestia por aprenderse su nombre. Y no te lo digo nada más porque sí, te lo digo porque viví muchas veces, muchos años en todos los hospitales con mi mamá, con mi papá, con mi ex esposo. Y si no, te invito a que tú le preguntes a un gineco los nombres de las últimas 10, 15, 20, ¿no? Es decir, ¿por qué no lo haría? Si yo me sé todos los nombres de mis pacientes, desde el día 1, desde las entrevistas, me sé toda su vida, no anoto nada, ¿no? Habla del respeto que otra persona te está dando y en el que te está colocando. Y no solo eso, sino muchas veces también es la forma en la que te hablan, que va con groserías, que va con malas palabras, que hablan de regañarlas, ¿no? Que esto es lo que llamamos la infantilización de la madre, ¿no? De la mujer. Y es, tú no sabes, yo te voy a decir qué es lo correcto, ¿no? No es te voy a acompañar, te voy a brindar la información para que tú tomes la mejor decisión posible, ¿no? Es yo te voy a decir qué es lo correcto, ¿no? Y te voy a regañar si no haces lo que yo te estoy diciendo. Y piensa en cuántas veces no dejas de ir al médico o con un médico porque te regaña, ¿no? Y es lo mismo que pasaría con un psicólogo. O sea, tú no vas a tu psicólogo a que te regañe, vas a que te escuche, a que sea empático, a que piense junto contigo, a que te ayude a pensar, a que te ayude a ordenar tus ideas, a que te ayude a ver los patrones, te ayude, no lo hace por ti, ¿no? Y lo mismo vas con un médico, te da una opinión experta de qué es lo que está pasando, pero la decisión la tomas tú. Entonces es muy común que te regañe, que te diga, es que no puede ser, señora, ¿cuántas veces le he dicho que no haga esto? ¿No? Es, ¿por qué no te cuidaste si ya habías tenido otro hijo? O sea, esta forma de hablarte es, no eres mi mamá, no eres mi papá, no me tienes que hablar así, ¿no? Es, ¿quién te crees tú que eres como para poder hablarme así? ¿No? Y es lo más común, lo más natural que pase. Otra cosa que pasa muchísimo en el entorno médico y específicamente en este momento es tú vas a parir, vas con toda la emoción, vas a tener un nuevo bebé, un nuevo miembro de la familia, quiere ir toda la familia contigo, pero no puede porque está en un hospital. Ok, lo entendemos, por la situación que tú quieras. Pero, además de eso, tienes que, si estás en un hospital público, tienes que estar rompiendo tu privacidad, y no solo la privacidad de tu espacio, ¿no? Que muchas veces entendemos que en un hospital público, pues no tienes un cuarto para ti solito, ¿no? Pero además de eso pasan. Y por si no sabías, los médicos tienen diferentes niveles, ¿no? Está el médico que es el que tiene su base, ¿no? O sea, el director de cierto servicio, ¿no? El jefe de un servicio, está los Rs que van abajo, ¿no? Los R3, los R2, los bla, y tienes los internos, ¿no? Que todavía están más abajo, que están haciendo su internado, que acaban de salir de estudiar. Y estos internos son los que normalmente pasan con el médico que está pasando visita, ¿no? Y les va el médico en ese sistema que tenemos de enseñanza de la medicina, les va explicando, les va a decir, mira, aquí está fulanita de tal, si es que se sabe el nombre, porque en realidad lo que hacen es que revisan en el expediente y les va a contar como el proceso en el que te están haciendo, bla, 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 viene acá porque va a parir, bla, 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 y te hacen un tacto, el famoso tacto, que es para medir la dilatación que estás teniendo. Pero no te piden permiso, muchas veces simplemente te meten los dedos, no te están diciendo, oiga, señora, estoy educando a mis alumnitos, ¿no? Pueden pasar, ¿no? O sea, tú estás ahí encuerado, encuerada, no te avisan de ese tipo de cosas, no te piden permiso para hacer esto. Yo sé que suena como, pues claro, porque siempre ha sido así, ¿no? No lo vemos, no lo notamos como algo diferente, como algo que no debería ser así. Y esto es algo que en términos muy simples es como si te violaran, te meten 2, 3 dedos para medir qué tan dilatado estás sin tu permiso, y aunque suene chistoso y medio burdo, pues sin ningún beso, ningún calentamiento previo. Y eso es bastante intrusivo, ¿no? El uso excesivo de cesáreas en serie, que fue lo que ya te comenté, el uso de medicamentos, cuando no tienes ni idea de cuáles son esos medicamentos, cuando no te lo están explicando, que muchas veces también esos medicamentos tienen efectos secundarios. Algo tan simple como los antibióticos tienen efectos secundarios y sí te pueden salvar la vida, pero no deberían de usarlos sin tu consentimiento. La cirugía, el corte este que te menciono, las cirugías programadas, que no deberían estar programadas porque la vida no se puede programar, ¿no? O sea, los niños antes, por ejemplo,
Los médicos cuentan que van a tener tantas semanas, que va a durar el parto 9 meses, pero naturalmente el parto no o no necesariamente o no estrictamente dura las semanas que está programado. Ese es un aproximado. Si tú dejas en un parto pueden hacer 2 semanas antes, 2 semanas después y es normal, es natural, pero es la idea de no, ya vamos a meterte, ya, ahorita, ¿no? O sea, es como esta prisa, es el enjaretar mi tiempo sobre el tuyo. Yo soy más importante como tú, ¿no? Yo médico soy más importante que tú, como mamá o como bebé. Repito, todo está centrado en la comodidad del médico y es una concepción mecanicista, ¿no? De paso 1, paso 2, paso 3, que yo entiendo, de verdad te lo juro que entiendo, que tiene que ver para la estandarización de programas de salud, sobre todo en los hospitales que están certificados, con todas las certificaciones nuevas que hay y que les piden ciertos estándares de calidad. Pero nada de eso justifica que se haga desde este trato tan mecanicista, la forma en la que te tratan. La infantilización de la madre, ¿no? Que es el opinionismo, que también ya hemos hablado de esto, es, a ver, yo te explico, ¿no? Porque yo sé, yo te voy a explicar sobre tu cuerpo, porque yo sé sobre tu cuerpo, y es como, no, tú no sabes sobre mis sensaciones, tú sabes la teoría, pero quien lo está viviendo en la práctica soy yo. Y tú eres un hombre en este caso y tú nunca en tu vida has estado embarazado, ni has parido y no tienes ni idea de lo que estás hablando, no importa cuántas mujeres parturientas hayas visto. El tacto y la exposición a la vulnerabilidad e intimidad, que fue lo que te acabo de explicar, ¿no? La falta de acompañamiento emocional y psicológico que hay es tremenda, es enorme. Ni siquiera los psicólogos muchas veces están capacitados para hacer esto y tampoco se les da muchas veces el espacio, las facilidades para poder tener los abordajes correctos con todo esto, ¿no? No se les toman en serio. No es un ambiente muy lindo si eres que eres psicólogo. Y, por ejemplo, también hablamos de otros programas que tienen que ver como con ya nació el bebé y hay programas que están desde hace muchísimos años, ¿no? Tanto como en los niños prematuros como no prematuros, que es la importancia del contacto piel a piel, se llaman programas piel a piel o programas canguro, para la lactancia, ¿no? Y algo tan simple como la lactancia, que no te dicen que lo que necesitas es pegarte al niño desde el momento 1 para que tú, a través de la oxitocina que estás produciendo, que es a través del vínculo, generes la lactancia. No te lo explican, te quitan al niño, se lo llevan a hacerle los 150,000 estudios, que yo sé que son los test normales que se tienen que hacer, los famosos números y test de bla, 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 para medir si nació bien, si bla, bla, todo lo que tú quieras, pero no hay este acompañamiento de, a ver, le voy a explicar qué es lo que le estoy haciendo a su hijo, simplemente se lo llevan, es un proceso muy traumático. Desde otras concepciones espirituales, todo eso queda arraigado como trauma en las células de tu cuerpo. Y eso no es solamente espiritualidad, pero también puedes checar sobre eso. Por ahí decía incluso Otto Rank que el primer trauma es el nacimiento, por ejemplo. Pues todo esto hablamos de la traumatización de todo este proceso que debería ser algo hermoso y maravilloso y que termina siendo algo horrible que por suerte se olvida por todo el shock de las hormonas que traes encima, pero que justamente por eso hace que sea tan difícil de ver, hace que sea tan poco nombrado, hace que digas ya no quiero volver a recordarlo y prefiero enfocarme en que ya nació y que bueno y ya vámonos, ¿no? Entonces requerimos de un personal capacitado para acompañar esta experiencia de inicio de vida, ¿no? O sea, es el milagro de una vida naciendo, viniendo al mundo. Requerimos visibilizarla, nombrarla, escribirla, compartirla. Hay muchos espacios, hay grupos, pues no necesariamente como de apoyo, pero donde sí se nombra y se permite hablar de todo esto. Como mujeres necesitamos hablar de todo esto y que tú si estás viendo esto, pongas abajo cuál fue tu experiencia de parto y en qué sentido fue para ti no tan buena o fue difícil o si te ha pasado también en esto en alguna consulta ginecológica, ¿no? Necesitamos un personal más capacitado en un trato humanitario. Que no te imponga las respuestas, que no te imponga sus soluciones, sino que te ofrezca a través de, por ejemplo, el método de la entrevista motivacional, para que tú tomes la decisión que es más correcta para ti, ¿no? Necesitamos también hacernos responsables, nosotras mujeres, nosotros sociedad, y ejercer nuestro derecho de cuestionar, de investigar, de exigir y hacer valer nuestra voz. Requerimos también un equipo médico que no esté desgastado, ¿no? Que yo sé que esto es muchísimo pedir, pero que no esté sobresaturado y eso es un tema enorme en el cual tendremos que cambiar todo el sistema de salud, pero que en otros países se está trabajando en esto y tienen mejores formas de solucionarlo y que hasta ahora ha dado buenos resultados. Entonces quiere decir que es posible, ¿no?
Y sobre todo necesitamos mujeres estar informados, rodearnos de personas que nos apoyen. Repito, hay mucho que se puede hacer con respecto a otras, tanto informarte de otras formas de parto que no sean la cesárea, de cómo buscar a un buen médico que también esté consciente y esté capacitado para todo esto, que te acompañe de una mejor manera. Tanto parteras, por ejemplo, en España hay un diccionario enorme de parteras, de grupos de apoyo de todo esto, de información, yoga prenatal, o sea, hay muchísimas opciones que nos pueden ayudar para mejorar todo este proceso, para que no sea una vivencia súper traumática como lo ha sido hasta ahora. Entonces, bueno, seguiremos hablando de todos estos temas. Por supuesto, esto es a causa del 8 de marzo, porque seguimos trabajando muchísimo. Hay mucho trabajo que hacer todavía para visibilizar y para tener una sociedad más armónica. Ese es el único objetivo. Así que bueno, no te pierdas toda esa información que voy a estar compartiendo a través de mi Instagram. Recuerda que ya te puedes suscribir al canal para seguir teniendo información exclusiva sobre los miércoles de encuesta y demás información. Déjame acá abajo tus comentarios y no olvides compartir este video y darle like.